En la entrada a Carapungo, uno de los sures del norte, se localiza un espacio emergente en la escena cultural quiteña. Un nuevo espacio que abre sus puertas al trabajo de los artistas escénicos. Se trata de Casa Lunasol, un espacio de arte y comunidad. En este encuentro de tejidos urbanos, dialogamos con su creadora, América Paz y Miño, quien nos habló sobre la historia de este espacio, así como sus vivencias y su trayectoria artística. Yo tengo una trayectoria de casi 30 años haciendo teatro y siempre yo creo que el sueño de todas las personas que hacemos teatro es tener un espacio donde ensayar y un espacio donde poder presentar nuestros espectáculos, sobre todo un espacio donde trabajar, porque sin espacio nosotros no podemos sacar nuestros productos artísticos. Entonces yo durante toda mi vida he tenido este pensamiento y he tenido la posibilidad en las diferentes casas en las que he vivido de tener un espacio siempre donde ensayar. Entonces casi todas mis obras han sido montadas como que en mi propio espacio. Sin embargo, siempre existió esta necesidad y este deseo de que en mi casa familiar, en mi casa que ahora es mía, ya no es de la familia, por el lugar donde vivo, que es uno de los sures del norte, que es Carapungo, siempre pensé en la necesidad de un centro cultural. Entonces, cuando yo hice este primer piso, que era mi departamento, yo siempre lo hice amplio porque yo decía, aquí voy a ensayar y aquí algún día voy a poder presentar. Y es más, hace muchos años, cuando yo fue la primera vez que vine a vivir aquí, porque esta casa ya tiene tal vez unos 25 años, tal vez hace unos 20 años, mi primer idea fue poner telones, claro, aquí estaban todas mis cosas, y hacer aquí funciones. Nos fue súper mal, no teníamos idea de cómo gestionar el espacio, era súper difícil mover todas las cosas, porque era mover todo para la cocina. Claro que tenía 3 cosas, pero igual era mover todo, poner los telones, volver a quitar, y era como muy cansado, así es que desistimos. De todas maneras, igual yo aquí he hecho ensayos desde hace algunos años, pero ahora por primera vez, y gracias también al tiempo, a la visión, a la experiencia, fue decir, bueno, ¿por qué no hacer un centro cultural en el primer piso de mi casa? Y pues aquí estamos. Es una residencia, casa cultural. Residencia porque aquí también va a poder llegar artistas, presentar sus espacios de residencia. Como era mi departamento, pues tiene calefón, closet, donde va a ser la residencia, cocina, que ya la estoy equipando, y también el espacio de ensayo, ¿no? Entonces ahorita estamos montando 3 obras profesionales de teatro. Tengo un espacio adicional que quiero que sea ahí talleres para niños, niñas, adolescentes, o si no también para personas ya más grandes, de tejido, de todas este tipo de cosas. Aquí en este espacio la idea son funciones, pero también un espacio para escénicas para niños, niñas, adolescentes, también para adultos, y más adelante pues puede tener un escenario de presentación, para lo cual sí necesito más inversión. Esta inversión la estoy haciendo yo totalmente por mi cuenta. Entonces poquito a poquito, que el telón, que el piso, que esto, que este otro, pero se han ido dando las cosas súper bien, ¿no? El siguiente paso es el piso, y ya con el piso podríamos estar pensando tal vez en hacer alguna prueba de obra con alguna de mis obras. Tengo algunas obras que pueden presentarse aquí. Este es un escenario para pequeño formato de teatro, puede ser máximo hasta 2 personas. Tengo todavía que poner la tramoya, las luces, falta todavía, pero el ánimo ya está, y sobre todo la decisión, sobre todo de hacer un trabajo conjunto con mis vecinos, que tengo la suerte de conocerlos a todos, ya durante muchos años he vivido aquí, y pues tengo el apoyo de mis vecinos y de la posibilidad de salir adelante con este proyecto, que sí es, como dice afuera en el mural, es arte y comunidad, porque Lunasol nació como un grupo de teatro para niños. Después se transformó en Colectivo Lunasol, donde gestionamos nuestros grandes proyectos de gestión con María Fernanda López, en donde hicimos el Quito Chiquito, encuentro multidisciplinario de arte para niños y niñas. Después siguió siendo Colectivo Lunasol al gestionar otros espacios con la Fundación Faces, cuando me dediqué a la formación, y después de eso derivó de ser Lunasol Arte y Comunidad. Y ahora, como Lunasol Arte y Comunidad, estamos lanzando Casa Lunasol a la entrada de Carapungo, donde realmente los espacios para que la gente pueda ensayar son hiperlimitados, y también pues los espacios de presentación más aún, y los independientes, ¿no? O sea,
están haciendo un mapeo, pronto sabremos cuánto sabemos, pero no lo sé realmente, ¿no? Es muy limitado. Entonces este espacio es también para la gente del sector que quiera hacer sus montajes, entonces la idea es que puedan venir aquí a hacer su montaje, pagar algo súper simbólico y obviamente para poder mantener la casa, la luz, pagar el impuesto predial y esas cosas que hay que hacer en la vida de adultos y nada, pues que tengan su espacio también para guardar sus cosas, que es súper importante, y que no se gasten una hora y media tal vez hasta ir al centro y llegar a un espacio donde está muy bueno también, tal vez es más grande, pero que aquí se pueden montar cosas, lo estoy haciendo y pues de aquí sacarlo como para otro espacio también es más sencillo porque ya estarían montadas las cosas. Así es que la invitación pues también para todas las personas del sector de Carapungo, de La Bota, de Marianas, de San Juan, de San José de Morán, pues aquí tengo un espacio donde pueden acercarse, podemos conversar, llegar a un acuerdo y pues con un horario también para dar talleres también, la idea es esa, y sobre todo tender redes, ¿no? Redes de circulación, de redes de gestión para fortalecer nuestros procesos creativos y comunitarios. Yo fundé Lunasol en 1996. Yo vengo de una generación, de la generación de los 90, donde no todos, pero la mayoría de nosotros nos volvimos artistas y gestores culturales, en donde la gestión cultural por primera vez apareció y fueron a inicios de los 2000 más o menos que la mayoría de las personas de mi generación empezamos a gestionar proyectos con la comunidad, festivales y cosas así, ¿no? También fue una cuestión, yo siempre he sido, siempre he dicho, fue una cuestión de ser como parricidas con nuestros maestros, en el buen plan, ¿no? De que ellos tenían otras formas de hacer las cosas y nosotros aprendimos y hicimos otras formas, ¿no? Entre ellas, sobre todo, la gestión cultural. ¿Cómo empecé yo con esto? En realidad fue por mi rebeldía innata. Cuando yo estaba en el colegio en el que yo estaba, en el Colegio de América, había la posibilidad de tomar talleres de arte. Entonces yo pintaba en ese entonces y tuve un problema súper grave con mi profesor porque yo he sido un poco rebelde con los profesores toda la vida, desde que tenía 15 años y bueno, desde antes, pero a los 15 años era terrible. Entonces, tal vez tenía unos 16 años más o menos cuando mi profesor de pintura no me puso una calificación a una pintura a la que yo quería, o sea, él nunca informó el formato, entonces yo hice en un formato A4 y había sido en un formato A3. Entonces yo le dije, ¿pero cuál era el problema? Y él me dijo, es que hizo la mitad del trabajo y entonces tiene la mitad de la nota y me puso 10. Y como yo era una ñoña a nivel Dios, tenía todo 19.8 de promedio sobre 20, entonces yo dije, ¿cómo se cree? Y le mandé al pan al pobre profe. Entonces me botaron del taller de pintura como tenía que ser. No me botaron del colegio porque como era la mejor estudiante del colegio, entonces no les convenía que yo era la que iba a todas las cosas de física, de matemáticas, de todas las vainas, ¿no? Entonces no era como que muy buena idea votarle a la que representaba el colegio en todas esas cosas, pero me votaron del taller. Entonces los talleres me acuerdo que había un taller de manualidades que no me gustaba, taller de educación, era como de gimnasia olímpica, que yo era, pero una vaca para hacer esas cosas, no era posible. Y la otra opción era taller de teatro. Dije, bueno, mira el teatro, ¿qué más? Lo más, como que bueno, me fui para allá. Y así empezó mi relación con el teatro y que ha tenido sus momentos duros, sus momentos tristes, mis alejamientos, mis deseos de tal vez dejarlo por buscar otro camino, pero siempre vuelvo. Es de ese tipo no de un amor tóxico, porque para nada, siempre he sido lo que más me ha ayudado, me ha curado, me ha dado dinero, me ha dado, yo creo que la mitad de mi vida, el teatro, mi oficio. Y aparte de eso, pues sí, que la gestión, que ha sido lo que me ha permitido encontrar como otras ramificaciones con la comunidad, encontrar otros lineamientos también con diálogos interdisciplinarios, que es lo que a mí me interesa muchísimo. Pero siempre mi amor primero fue el teatro, que surgió a los 16 años porque me botaron de pintura. Así fue. Creo que todos los artistas escénicos tenemos el sueño de tener un lugar
si es posible, en nuestra propia casa, para poder tener un espacio donde poder crear nuestras obras, ¿no? Es un sueño, yo creo que, no sé si hay alguien que no lo tenga, si es que es artista escénico. Eso sumado a esta necesidad súper vital de trabajar con la comunidad, que es algo que yo he ido encontrando en el camino, sobre todo que apareció sobre todo cuando empecé con el Festival del Sur hace muchos años, que se hizo en el 2000, el 2001, perdón, que fue la primera edición, cuando con el Pato Guzmán empezamos el Festival del Sur, y para mí fue algo maravilloso esa visión, porque él tenía esa visión comunitaria, y pues después de eso yo ya la fui transformando a una visión más dedicada a los niños y niñas, y poco a poco se ha ido transformando. O sea, mi amor por el teatro y mi relación con el teatro se ha ido transformando durante la vida, pero sí con 3 ejes fundamentales, yo creo, ¿no? Infancias y juventudes, comunidad, y para mí una necesidad política de decir cosas con mi arte relacionadas con el contexto sociohistórico-cultural en el que nos desarrollamos. Y ahí pues ha habido muchos temas que hemos tratado. Siempre nuestro trabajo ha sido obras inéditas, sobre todo de mi dramaturgia, y cuando trabajaba con María Fernanda López, dramaturgia de ambas, pero siempre hemos tenido una forma de trabajar súper horizontal con todas las personas que han estado aquí en el colectivo, y también con Solange Cubi, y hemos podido crear obras muy bonitas basándonos en nuestra propia vivencia y cómo esta vivencia se relaciona con la sociedad en la que nos encontramos. Para mí es un volver al teatro que nunca me ha ido, pero es volver con más fuerza. He coqueteado con todo, he coqueteado con la institución pública, con la docencia, con la academia, he coqueteado con todo. Por un ratito me voy, pero siempre vuelvo al teatro. Yo creo que políticas públicas construidas conjuntamente con el sector artístico. Eso creo que sería fundamental, porque muchas veces las políticas públicas se relacionan con un tipo de creación o de acciones artísticas que no corresponden a la realidad. Que corresponden sobre todo a la élite, que ha tenido mucho que ver, sobre todo, más que, no digamos a la élite porque puede tomarse por otro lado, más bien a la alta cultura, ¿no? A esa cultura con C grande, que es solamente aquella que está centrada en un lugar, con una forma de hacer las cosas y con una temática. Entonces, el momento en el que se visibilizan, que se aporta en los procesos que no necesariamente están en la centralidad de la cultura hegemónica, ahí se pueden ver estas otras necesidades, estas otras opciones en donde se visibilizan estos otros procesos, ¿no? Yo he sido fiel defensora de la democratización del acceso a bienes culturales, a la descentralización, al buscar que sobre todo niñas y adolescentes tengan acceso que puedan cumplir sus derechos culturales. Pero en este camino se ha transformado este acceso y este derecho en una gratuidad sin sentido, en donde existe una precarización terrible de los artistas, y en donde o te pones esos estándares que están impuestos desde la institución pública, o simplemente no puedes trabajar. O sea, esta tergiversación del acceso a todos los bienes culturales y esta tergiversación del cumplimiento de los derechos culturales a transformar todo en gratuito, y el momento en que todo es gratuito se vuelve una precarización terrible para los artistas. Es decir, bueno, o sea, por ejemplo, si es que estás utilizando fondos públicos, a mí me parece más que bien que tengas entradas subvencionadas a espectáculos. ¿Por qué? Porque son fondos públicos. Pero eso debería estar claro para el público, de decir, esta entrada es subvencionada porque tiene, o sea, no es que los artistas no están ganando, sino que está siendo subvencionada por este fondo que está siendo pagado por todos los impuestos de todo el mundo. Pero si quieren encima de eso que todo lo independiente
pase a esa cuestión de gratuidad, porque en eso han acostumbrado a la gente. Entonces, ¿de qué vivimos como artistas? O sea, tenemos que otra vez ir a las subvenciones. Si no tienes ese aporte económico desde la institución, no puedes hacer las cosas. ¿Por qué? Porque está totalmente precarizado el sector. Entonces, yo creo que en esa medida, el momento en que podría ser como determinar en qué espacio puede existir la gratuidad y en qué espacio no, y cómo manejarlo. Y eso se maneja con políticas públicas, porque si seguimos pensando que tener un acceso al arte es permitir que los artistas que están en un determinado centro cultural subvencionado por el municipio, por ejemplo, tengan que pagar $1, entonces cualquier actividad que esté por los sector o lo que sea no puede cobrar más de $1 porque la gente no va a ir. Entonces, ¿cómo mantienes un espacio con $1? O sea, digamos, este espacio es mi casa, ¿no? Es mi casa. Yo me puedo dar el lujo, porque es un lujo, de decir, bueno, si voy a competir contra esta cuestión institucional, podría cobrar $1, no sé si lo haga, prefiero no abrir talleres en realidad, porque sí sería un espacio de precarización para mis compañeros y prefiero no hacerlo. Porque también sería a seguir aportando a este espacio de entender como que el arte no vale nada, y no es así. Entonces, yo creo que es bien importante este espacio como de discernir en dónde puede estar la gratuidad y en dónde no. O sea, yo con el Quito Chiquito defendimos con Fernanda López siempre la gratuidad. ¿Por qué? Porque íbamos a escuelas que no tenían acceso, que eran escuelas fiscales, eran escuelas aquí en Quito, en las peores periferias que existían, que igual que en el Tena, el lugar más periférico donde nunca llegaba nada. Entonces, ahí sí estás cumpliendo derechos culturales. Pero si estás subvencionando una cuestión en donde las personas sí pueden pagar más, entonces yo creo que ahí está un grave error, y por ahí debería empezar a pensarse también, porque sin eso pues no puedes sostener los espacios. ¿Cómo sostienes los espacios? Si tienes que pagar arriendo, agua, luz, teléfono. Ahorita yo estoy subvencionando este espacio. Al no tener esto, no tengo inquilinos. Entonces, por ende, estoy, entre comillas, perdiendo ese alquiler mensual que yo podría ganar si es que tuviera arrendado esto. Pero no, ahorita mi situación me permite no hacerlo. Pero si en algún momento tengo que volver a arrendarlo, pues tendré que hacerlo, y lastimosamente con el dolor del alma tendré que dejar mi proyecto de centro cultural. ¿Por qué? Porque si no tengo para comer o para hacer una cosa así, tendré que hacerlo. Entonces, yo creo que ese es el gran problema que existe con los espacios independientes, que ese ha sido, nos han metido en un costal de gratuidad, en donde el Estado como tal tiene sus obligaciones, pero que está contribuyendo a que todo lo que tenga, o cualquier actividad que tenga que ver con lo independiente, esté cada vez más minado y en peligro de extinción. Ahorita con este cuento de la economía naranja, todo el tiempo te preguntan que en qué eslabón de la producción, hasta no me acuerdo exactamente el término, pero es como que está la producción, la difusión, que es lo que siempre hemos hecho, pero ahora tiene otro nombre que ahorita se me fue. No es escala de valor, no me acuerdo, pero es algo del valor, que tiene que ver sobre todo con esta forma ya más marquetera de entender el arte. Pero, ¿y cómo lo hacemos si no nos deja? Si todo es gratis, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo pensar aquí hacer un festival sin subvención, con entrada subvencionada, si es que si el público me dice, ay, cuesta $3, está mucho? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sostengo? ¿Cómo pago a los artistas si no tengo subvención? Nos dicen que deberíamos entrar en esa dinámica, ¿y cómo lo hacemos si no nos dejan? O sea, yo quiero hacer aquí un festival de pequeño formato, pero si no gano el primero y segundo festival, ¿qué me va a tocar hacer? O pedir auspicios de alguna manera, yo qué sé, o precarizar mi trabajo y precarizar el trabajo de mis compañeros para poder después, a la tercera edición, ver si es que es posible acceder a un fondo. Y a partir de eso seguir compartiendo con los vecinos, de decir, no, aquí es entrada subvencionada. ¿Por qué? Porque tengo un fondo. Entonces, yo me cuento el cuento de que estoy haciendo, de que estoy generando recursos, y no lo estoy haciendo. Si no tengo esa subvención, no puedo llevarla adelante. Entonces, es cómo fortalecer los procesos, tal vez sí con subvenciones al principio,
pero también dejar de tener a la gratuidad como una carta de presentación y además de eso politiquera que impide que los artistas independientes podamos tener otro tipo de ingresos y otro tipo de formas de hacer las cosas. Si no estamos en el centro de Quito, en donde están, entre comillas, los mejores teatros y las cosas así, entonces no tenemos forma de sobrevivir. Entonces, ¿cómo quieren que tengamos cosas en la periferia? ¿Cómo quieren que hagamos cosas fuera de la centralidad? Si es que nos están matando todo el tiempo con la gratuidad. Entonces es un total sinsentido, porque por un lado te dicen que tienes que producir y por otro lado no te dejan. Entonces, ¿qué mismo? ¿Produzco o me muero? ¿Cómo es la vaina? Yo, por ejemplo, este espacio lo estoy sacando con mi plata, lo estoy sacando con mi inversión en mi casa. Entonces, de cierta manera tengo la posibilidad de decir, bueno, o sea, sigo subvencionando, ¿cuánto tiempo más voy a subvencionar de mi bolsillo? Y lo estoy haciendo porque tengo la posibilidad y porque me da la gana. Pero, ¿y el resto cómo hace? El que no tiene una casa para poder dedicar un departamento completo para hacerlo. Y después, ay, ¿por qué no habrá lugares en la periferia? ¿Por qué no nos dejan? Por Dios, pensemos. ¿Por qué no nos aportan de una manera real? Entonces dicen, ay, sí, yo me voy al departamento de cultura de acá abajo de la administración y dicen, ay, estamos mapeando qué, o sea, ay, ¿qué será que no funciona? Pensemos, ¿no? Pensemos por qué es que no funciona. O sea, eso es también una cuestión de qué pasa con la gestión pública. Que la gestión pública también yo entiendo que existen muchas cosas muy tenaces en relación con la burocracia y cosas así, y no creo que sea imposibilidad, no creo que no haya personas que puedan hacer las cosas, claro que las hay, pero ¿dónde están las decisiones? Esas son decisiones políticas, en donde siempre a cultura se le pone al que precisamente no tiene idea de muchas cosas, y a la hora del té todos estamos, pero bien. Precarizados. Yo siempre he dicho, ¿no?, que los barrios populares del norte somos los sures del norte. ¿Por qué? Por esta visión que se entiende el sur como los espacios más empobrecidos, más olvidados, y el sur global es más que un ejemplo, ¿no? Pero dentro de este sur global también tenemos lo que la Virgen del Panecillo dale frente y a quien le da el poto. Entonces, básicamente sí es una cuestión bien interesante, ¿no? Esa imagen de la Virgen del Panecillo, en donde está a un lado bendiciéndolo y al otro lado le está dando las espaldas. Y yo creo que eso es una metáfora bien interesante de cómo Quito en particular ha tratado al sur de Quito en general. Pero en el norte también habemos sures que hemos sido y somos los hijos del proletariado, que hemos podido adquirir una casita, un espacio después de mucho esfuerzo de nuestros padres. En mi caso, mi madre, profesora fiscal, sola, madre soltera, que logró salir adelante, no tengo idea cómo, con 3 guaguas, y logró comprarse esta casita. Y después, pues yo con mucho trabajo logré comprar a mis hermanas su parte de la herencia. Entonces, obviamente, nuestra realidad, nuestra historia familiar y nuestra forma de constituirnos como barrios es muy diferente a lo que puede suceder en barrios como Cumbayá o como otro tipo de lugares, ¿no? Entonces, este barrio apareció, fue el último barrio que se creó antes de Carapungo. En realidad se hizo la primera, no fue el último, después fue la E, pero digamos fue uno de los últimos barrios que se crearon, porque todo este sector estaba en litigio. Entonces se hizo la primera etapa, que no se podía entrar por aquí, por la Padre Luz Bacare, sino que se entraba por un sector que se llamaba el antiguo control de Calderón, donde ahora es Casales, por ahí se entraba. Y era toda vuelta, el último bus salía a las 2 de la tarde, era terrible. Y pues eran casas como súper pegadas, adosadas una de otra, sin parqueaderos, porque como la gente pobre iba a tener carro algún día, ¿a quién se le ocurre? Y obviamente fue en la época del pan, techo y empleo de León Febres Cordero. Estamos hablando de hace muchos años, donde empezó Carapungo, y ese fue, para entrar aquí los buses era terrible. Yo empecé a vivir aquí en el 98 tal vez, 96 por ahí, que mi mami estaba construyendo acá porque ya le habían dado la casa acá, pero la suegra de mi hermana vivió desde que dieron la casa, es decir, desde el inicio de Carapungo, justo despuesito de esto de León Febres Cordero. Y entramos solo bus, una sola línea de bus.
Y cuando empezaron a entrar las otras líneas de bus, los de esta primera línea de bus, que no voy a decir cuál para que no haya problemas, le empezaron a golpear, les perseguían, les chocaban a los buses, o sea, era una cosa espantosa porque no querían soltar el inicio. Entonces, la primera línea que entró después de esta primera fue la que más sufrió para poder ingresar aquí. Después ya abrieron a esta Padre Luis Bacari y construyeron la entrada de Carapungo, que es donde está ahorita mi casa. Y claro, para venir a vivir acá, nosotros nos pasamos con plásticos en las ventanas porque mami no tenía para los vidrios. Y así empezamos a construir este barrio. El barrio de acá arriba es un barrio que ahora se ha transformado en un lugar súper comercial porque estamos en plena entrada. A mí me encanta, tengo la posibilidad de caminar y encontrarme un centro comercial acá al lado, a 2 pasos. Tengo aquí, todo está lleno de cosas, me puedo ir en taxi al centro si quiero porque hay los taxis compartidos, típico barrio popular. Y le digo el sur es del norte, ¿por qué? Porque si bien muchos de nosotros hemos podido avanzar gracias también a los primeros cimientos que pusieron nuestra generación anterior, en el caso de mi madre migrante desde el Carchi, somos tal vez los hijos de las primeras generaciones de migrantes internos, inmigrantes que tal vez fueron los primeros que pisaron la universidad de sus familias. Casi todas las personas que vivimos aquí tenemos como, o por lo menos en este sector tenemos esas características. Y ya en este sector ya somos segunda generación de dueños de casa. Por ejemplo, la casa de Calado ya es de los hijos de las personas que lo compraron. Igual esta casa, la de más abajo también, o sea, ya somos como, en este sector casi solamente un vecino de al frente ha vendido su casa, casi todos somos vecinos que nos conocemos muchos años. Y yo creo que ese es como he visto crecer a todos mis vecinos que eran chiquititos, ahora ya son jóvenes, adolescentes, y esa es como una de las estrategias que quiero fortalecer aquí, por las características específicas de este barrio. Somos personas que nos conocemos muchos años y que creo que este espacio puede seguir fortaleciéndonos como comunidad y sobre todo las personas que hemos sido, las personas que nos hemos mantenido aquí por tanto tiempo. A partir de eso hay una nueva generación, sobre todo de arrendatarios, que son los que tienen a los niños y las niñas, porque ya los otros ya están grandes, imagínense si ya estamos en segunda generación. Entonces, estas generaciones son los arrendatarios. Por ejemplo, solamente en esta casa hay 2 niñas que son hijas de las arrendatarias. Y para abajo hay muchísimos niños y niñas que son hijos de arrendatarios. No son personas que están más de paso, pero que sí se mantienen mucho tiempo en el barrio. Entonces, básicamente ese es el siguiente público objetivo, que es como ser coherente también con toda la tradición del Lunasol, que son los niños, niñas y los adolescentes. Y también pues empezar a hacer cosas con personas adultas, que yo he tenido la posibilidad de hacerlo en otros espacios, pero es la primera vez que voy a invitar también a mis vecinos, sobre todo, a empezar a hacer cosas de teatro, de crecimiento personal, que es lo que a mí me interesa también en este espacio. Entonces, poco a poco de movimiento, de ir mejorando nuestra calidad de vida y seguir fortaleciendo lo que nos conocemos durante tantos años, y a partir de eso también ir abriendo el espacio para el resto de personas que viven aquí cerca de este barrio. Bueno, aquí estamos en la entrada de Carapungo. Para abajo está todo Carapungo, que está desde la primera etapa hasta la puntilla, que es después de la que es gigantesco. Después de eso, pasando por la Padre Luis Bacari, hay una división en donde está San José de Morán. Por San José de Morán puedes llegar a San Juan de Calderón y puedes llegar también a la ciudad Bicentenario. Por el otro lado, vía Marianas, se junta con Calderón, ahí está Marianas, pasa Zavala también, y ahí hay una conexión que junta San Juan con Marianas. Y al otro lado está Llano Grande, más allá está Llano Chico, Calderón, que está gigantesco. Y o sea, estamos hablando de lo que, si mal no recuerdo, el otro día escuchaba que es como del tamaño de Ibarra, ¿no? Este sector. Entonces es súper grande, hay centros comerciales por todo lado, aquí muy cerca de mi casa, el más grande que está ahorita al norte de la ciudad, y para el lado de Marianas también hay muchos complejos habitacionales, o sea, muchos conjuntos, muchísimos. Y hay lugares grandes, súper grandes, porque como es un valle, es más amplio, digamos así. Entonces, no sé cuántas personas estemos viviendo en este valle, pero sí estoy clara de que yo tenía una arrendataria que fue la última persona que vivió en este departamento, que su mamá vivía más abajo de San Juan, y para ella venir de allá a acá se hacía 40 minutos en bus, o sea, para que tengan una idea.
40 minutos desde más abajo de San Juan de Calderón hasta la entrada de Carapungo. Imagínate cuánto tiempo eso te lleva a irte al centro. Uf. Es que esto es muy grande, esto es muy grande. Y la idea sería como llegar a articular. Claro, claro, poder ser como una punta de lanza para otros espacios, ¿no? Sé que hay un espacio que da danza por la vía, es más como onda comercial, pero que sí tiene un espacio de danza aquí en la vía Marianas. En la parte de abajo solamente sé los espacios gestionados por el municipio, que también pues tienen sus cosas y tienen sus actividades, pero espacios independientes. Había uno en Calderón, justo de una amiga mía que vive acá abajo, pero que ya se cerró, y pues hay que seguir buscando. Entonces esperemos que estos espacios de mapeo y esto también llegue a otros, o sea, realmente puedan integrar a todos a quienes estamos apostándole, ¿no?, a la gestión independiente acá en este sector, que como les digo es gigante, gigante, gigante. Depende de cuáles sean los objetivos de los espacios culturales, porque si tu objetivo es meramente difusión, que está bien, o sea, no digo que esté mal, yo creo que eso podría generar un tipo de emociones diferentes a centros culturales vinculados con la comunidad. Entonces, como este espacio en particular, para mí es importante que esté vinculado con la comunidad, yo creo que para mí va a ser un espacio de encuentro. Y los centros culturales, de acuerdo a mi perspectiva, deberían ser espacios de encuentro entre, como está afuera, arte y comunidad. Porque sin la comunidad, sin la gente que venga, sin esto, simplemente esto pasa a ser 4 paredes con telones y nada más. Quien da la vida es la gente. Y para que eso suceda, necesitamos que en estos espacios tengan la posibilidad de expresarse, de encontrarse, de hacer sus cosas. Este espacio también quiero que sea espacio de hornado solidario, ¿por qué no? O sea, hay tantos lugares, tantas personas que tienen una necesidad y no tienen dónde hacerlo. Aquí tienen el espacio, tienen la cocina y tienen la posibilidad de traer unas mesas y aquí venga su gente y que tengan su espacio de hornado solidario. Porque muchas veces no hay dónde, no tienes dónde hacerlo, o es muy lejos, o no tienes cómo, ¿me entiendes? Yo he participado en espacios de hornado solidario desde una azotea hasta un garaje. Entonces, ¿por qué no? Porque sí son los espacios en donde nos encontramos. Entonces, para mí los centros culturales deberían ser espacios de encuentro comunitario, donde las artes pasan a ser un pretexto para contar nuestras propias vidas, nuestras experiencias, nuestras emociones, y en ese sentido poder encontrarnos como seres humanos. Por eso es tan importante también que este lugar sea una residencia. ¿Por qué? Porque la gente puede venir a vivir aquí, crear, encontrarse con la comunidad, consigo mismo también, y con la posibilidad también de poder tener un espacio en donde puedas hacer tus cosas, que es a veces tan difícil, alejado tal vez de tu cotidianidad puede ser, pero también el hecho de tener un espacio seguro para los viajeros. Yo he viajado mucho y me han abierto las puertas en muchos lugares y siempre mi casa ha estado abierta para los artistas. Ahora la hago literalmente, ¿no? Entonces van a tener su cama, su cocina, van a tener o sea, es como un Airbnb pero para artistas. Donde la única condición es obviamente que dejes limpio, que tengas un aporte voluntario para la casa y que esté dentro de tus posibilidades, y que si ya tenemos el espacio y vienes con algo escénico, pues te puedas presentar en el espacio. Esa sería como la idea, ¿no? O sea, es como, tal cual, mi idea es como un Airbnb, pero para artistas. Yo creo que, como decía mi mamita, nadie extraña lo que no conoce. Y en realidad el arte muchas veces ha sido tan extraño para la mayoría de personas. Si es que tú tienes que sobrevivir teniendo que sacar adelante tus guaguas y tienes 6 hijos y no sabes cómo sacarles adelante, ¿qué menos vas a pensar en expresiones artísticas o en arte o lo que sea? Hay muchas necesidades mucho más prioritarias. Pero en la medida en que nos diéramos cuenta de que el arte también es una prioridad, no porque es algo vacío ni superficial como muchas veces nos lo han hecho pensar, lo hemos visto porque ha sido algo lejano, es un espacio de poder encontrarnos a nosotros mismos, de poder reír, de poder llorar,
de sentir alegría, de fascinarnos, de volver a ser niños, de poder sorprendernos. Esa es la invitación, esa es la invitación. La invitación a volver a tener esa capacidad de sorpresa que le hemos perdido por la locura, por la necesidad de vivir, de sobrevivir, de mantener a nuestras familias, pero también entender que tenemos el derecho, porque es un derecho a sonreír, un derecho a volver a creer en nosotros, a volver a sentir. Y eso es el arte, realmente es una invitación a volver a sentir, a encontrarnos a nosotros mismos. Y eso va a ser Luna Sol, siempre lo ha sido, y eso es Casa Luna Sol, un espacio de encuentro con nosotros, con nuestro ser, y no solo para niños, porque los niños tienen muchas cosas, pero a veces los dolores que tenemos los adultos son dolores que nos los tragamos y no los decimos ni los mostramos. El arte para mí ha sido eso, un espacio en el cual he podido mostrar mis dolores, mis alegrías, y he podido sanar. Y esa es la invitación, a que sanemos juntos nuestros corazones y que nos divirtamos y que podamos construir una comunidad aquí en la entrada de Carapungo, porque nos lo merecemos, no solamente en Combayá o no solamente en la González Suárez o en el centro de Quito merecen un lugar bonito o merecen ver arte. Nosotros también, vecinos y vecinas, nosotros también lo merecemos. ¿Por qué? Porque somos personas trabajadoras y merecemos tener un bonito lugar con flores en las calles y en nuestros corazones. Y por eso es este espacio, porque nos lo merecemos.